El valor lingüístico. La lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Para darse cuenta de que la lengua no puede ser más que un sistema de valores puros, basta considerar los dos elementos que entran en juego en su funcionamiento, las ideas y los sonidos. Psicológicamente y haciendo abstracción de la expresión por palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta. Filósofos y lingüistas han coincidido siempre en reconocer que sin a la ayuda de los signos seríamos incapaces de distinguir dos ideas de una forma clara y constante. Considerando en sí mismo, el pensamiento es como una nebulosa donde nada está delimitado necesariamente. No hay ideas preestablecidas y nada es distinto antes de la aparición de la lengua. Frente a este reino flotante, ¿ofrecerían por sí mismos los significados entidades circunscriptas de antemano? Tampoco. La sustancia fónica ya no es fija ni rígida, no es un molde a cuyas formas el pensamiento deba adaptarse necesariamente, sino una materia plástica que se divide a su vez en partes distintas para suministrar los significantes que el pensamiento necesita. Podemos pues representar el hecho lingüístico en su conjunto, es decir, la lengua como una serie de subdivisiones contiguas proyectadas a un tiempo en el plano indefinido de las ideas confusas y en el no menos indeterminado de los sonidos. Esto es lo que podríamos representar de modo aproximado en este esquema. Bueno, acá está el esquema, que son tipo olas, una como si fuera mar y otra como si fuera reflectiva horizontalmente. Y en el medio de este gráfico hay líneas punteadas verticales. Se define la que está arriba, la zona morfa A, y la de abajo, la zona morfa B. El papel característico de la lengua respecto al pensamiento no es crear un medio fónico material para la expresión de las ideas, sino servir de intermediario entre el pensamiento y el sonido en condiciones tales que su unión conduzca necesariamente a delimitaciones recíprocas de unidades. El pensamiento caótico por naturaleza es forzado a precisarse al descomponerse. No hay, por lo tanto, ni materialización de los pensamientos ni espiritualización de los sonidos, sino que se trata del siguiente hecho en cierto modo misterioso, que el pensamiento sonido implica divisiones que la lengua elabora sus unidades constituyéndose entre dos masas amorfas. Imaginemos el aire en contacto con una capa de agua. Si la presión atmosférica cambia, la superficie del agua se descompone en una serie de divisiones, es decir, de olas. Son esas ondulaciones las que darán una idea de la unión y, por así decir, del acoplamiento del pensamiento con la materia fónica. Podría llamarse a la lengua del dominio de las articulaciones, tomando esta palabra en el sentido definido en la página 36, cada término lingüístico en un pequeño miembro, un artículo, en el que una idea se fija en un sonido y en el que un sonido se vuelve el signo de una idea. La lengua es comparable todavía a una hoja de papel. El pensamiento es recto y el sonido es el verso. No se puede cortar el recto sin cortar al mismo tiempo el verso. Asimismo, en la lengua no se podría aislar ni el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido. Solo se conseguiría por una abstracción, cuyo resultado sería hacer psicología pura o fonología pura. La lingüística trabaja, por lo tanto, sobre el terreno limítrofe en que los elementos de los dos órdenes se combinan. Esta combinación produce una forma, no una sustancia. Estos puntos de vista hacen comprender mejor lo que dijimos en la página 104. Sobre lo arbitrario del signo, los dos dominios unidos por el hecho lingüístico no solo son confusos y amorfos, sino que la elección que exige tal trozo acústico para tal idea es perfectamente arbitraria. Si no fuera este el caso, la noción de valor perdería algo de su carácter, porque contendría un elemento impuesto desde afuera. Pero de hecho los valores siguen siendo enteramente relativos. Y esa es la causa de que el vínculo entre la idea y el sonido sea radicalmente arbitrario. A su vez, lo arbitrario del signo nos permite comprender mejor por qué el hecho social es el único que puede crear un sistema lingüístico. La colectividad es necesaria para establecer valores cuya única razón de ser está en el uso y en el consenso general. El individuo por sí solo es incapaz de fijar ninguno.
Además, la idea de valor determinada de este modo nos muestra cuán ilusorio es considerar un término simplemente como la unión de cierto sonido con cierto concepto. Definirlo así sería aislarlo del sistema de que forma parte. Sería creer que se puede empezar por los términos y construir el sistema haciendo la suma, cuando por el contrario es de la totalidad solidaria de la que hay que partir para obtener mediante análisis los elementos que encierra. Para desarrollar esta tesis nos situaremos sucesivamente en el punto de vista del significado o concepto, del significante y del significado total. Como no podemos captar directamente las entidades concretas o unidades de lengua, operaremos sobre las palabras, estas sin abarcar exactamente la definición de la unidad lingüística. Dan de ella al menos una idea aproximada que tiene una ventaja de ser concreta. Las tomaremos pues como especímenes equivalentes de los términos reales de un sistema sincrónico, y los principios obtenidos a propósito de las palabras serán válidos para las entidades en general. El valor lingüístico considerado en su aspecto conceptual. Este es un subtítulo. Cuando se habla del valor de una palabra, se piensa por regla general y ante todo en la propiedad que tiene de representar una idea, y ahí radica en efecto uno de los aspectos del valor lingüístico. Pero si esto es así, ¿en qué difiere este valor de lo que se denomina la significación? ¿Serán sinónimas estas dos palabras? No lo creemos, aunque la confusión sea fácil, sobre todo porque está provocada menos por la analogía de los términos que por la delicadeza de la distinción que señalan. El valor considerado en su aspecto conceptual es sin duda un elemento de la significación, y es muy difícil saber cómo ésta se distingue de aquel estando al mismo tiempo bajo su dependencia. Sin embargo, es menester poner en claro esta cuestión, so pena de reducir la lengua a una simple nomenclatura. Acá tenemos el gráfico de un círculo donde arriba está el significado y debajo el significante, y hay dos líneas a los costados, una a la derecha que señala hacia arriba y otra que señala hacia abajo. Continuamos. Consideremos primero la significación tal como se suele representar y tal como la hemos significado en la página 103. Como indican las flechas de la figura, no es más que la contrapartida de la imagen auditiva. Todo ocurre entre la imagen auditiva y el concepto, en los límites de la palabra considerada como un dominio cerrado que existen por sí mismos. Pero el aspecto paradójico de la cuestión es el siguiente. De un lado, el concepto se nos aparece como la contrapartida de la imagen auditiva con el interior del concepto, y de otro, ese significado mismo, es decir, la relación que vincula sus dos elementos, es también de igual modo la contrapartida de los demás signos de la lengua, pues que la suma es un sistema del que todos los términos son solidarios y donde el valor del uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros según el esquema. Acá tenemos un signo que tiene su significado y su significante, que se relaciona con una flecha que tiene indicación para ambos lados, tanto el anterior como el nuevo signo con su significado significante, y lo mismo ocurre con uno tercero. ¿Cómo es que el valor así definido se confunde con la significación, es decir, con la contrapartida de la imagen auditiva? Parece imposible asimilar las relaciones aquí representadas por flechas horizontales con las que más arriba representamos por flechas verticales. Dicho en otros términos, parece volver a la comparación de la hoja de papel que se corta, de la página de 1960. No vemos por qué la relación comprobada entre diversos trozos ABCD, etc., no es distinta de la que existe entre el recto y el verso de un mismo trozo, o sea, A sobre A' y B sobre B', etc. Para responder a esta cuestión tenemos en cuenta primero que incluso fuera de la lengua todos los valores parecen rígidos por este principio paradójico. Están siempre constituidos por 1. Por una cosa de semejante susceptible de ser cambiada por otra cuyo valor está por determinar. 2. Por cosas similares que se pueden comparar con aquella cosa cuyo valor está en cuestión. Se necesitan estos dos factores para la existencia de un valor. Así, para determinar lo que vale una moneda de 5 francos, hay que saber primero
que se le puede cambiar por una cantidad determinada de una cosa diferente, por ejemplo de pan. 2. Que se la puede comparar con un valor similar del mismo sistema, por ejemplo una moneda de un franco o una moneda de otro sistema, entre paréntesis un dólar, etc. De igual modo, una palabra puede ser cambiada por alguna cosa de semejante, una idea. Además puede ser comparada con algo de igual naturaleza. Otra palabra, su valor no está fijado, por tanto, mientras nos limitemos a comprobar que puede ser cambiada por tal o cual concepto, es decir, que tiene tal o cual significación, tenemos que compararla todavía con los valores similares con las demás palabras que pueden oponérsele. Su contenido solo está realmente determinado por el concurso de lo que existe fuera de ella. Dado que forma parte de un sistema, está revestida no solo de una significación, sino también y sobre todo de un valor, lo cual es muy distinto. Algunos ejemplos muestran que esto es así. El francés mouton puede tener la misma significación que el inglés sheep, pero en el mismo valor, y esto por varias razones, en particular porque el hablar de un trozo de carne preparada y servida en la mesa, el inglés dice mouton y no sheep. La diferencia de valor entre sheep y mouton consiste en que el primero tiene junto a sí un segundo término, lo cual no sucede con la palabra francesa. En el interior de una misma lengua, todas las palabras que expresan ideas vecinas se limitan recíprocamente. Sinónimos como redoute, crainte, avoir peur, que traduciéndolo es recelar, temer, tener miedo. No tiene valor propio más que por su oposición. Si reducter no existiera, todo su contenido iría a parar a sus rivales. Y a la inversa, hay términos que se enriquecen por contacto con otros. Por ejemplo, el elemento nuevo introducido en decrepit resulta de la existencia de decrepit, un mur decrepit. Así el valor de un término cualquiera está determinado por lo que lo rodea. Ni siquiera de la palabra significante soleil, sol, puede fijarse inmediatamente su valor si no se considera lo que lo rodea. Hay lenguas en que es imposible decir sentarse al sol. Lo que decimos de las palabras se aplica a cualquier término de la lengua, por ejemplo, a entidades gramaticales. Así, el valor de un plural francés no abarca el valor de un plural sánscrito. Aunque la significación sea la mayoría de las veces idéntica, es que el sánscrito posee 3 números en lugar de 2. Sería inexacto atribuir el mismo valor al plural en sánscrito y en francés, porque el sánscrito no puede emplear el plural en todos los casos en que es obligado en francés. Su valor depende, por lo tanto, de lo que está fuera y alrededor de él. Si las palabras se encargaran de representar conceptos dados de antemano de una lengua a otra, tendrían correspondencias exactas para el sentido, pero no es así. El francés dice indistintamente louer, alquilar una casa, para tomar o dar alquiler, allí donde el alemán emplea dos términos, mieten y vermienten. No hay pues correspondencia exacta de valores. Los verbos schätzen y urkeilen representan un conjunto de significaciones que corresponden en general a las de las palabras francesas estimer y juger. Sin embargo, esa correspondencia falla en muchos puntos. La flexión ofrece ejemplos particularmente sorprendentes. La distinción de los tiempos, que tan familiar nos es, resulta extraña a ciertas lenguas. El hebreo ni siquiera conoce aquella entre el pasado, el presente y el futuro tan fundamental. El protogermánico no tiene forma propia para el futuro. Cuando se dice que lo expresa por el presente, se habla impropiamente, porque el valor de un presente no es el mismo en germánico que en las lenguas dotadas de un futuro al lado del presente. Las lenguas eslavas distinguen regularmente dos aspectos del verbo. El perfectivo representa la acción en su totalidad como un punto al margen de todo devenir. El imperfectivo la muestra haciéndose y en la línea del tiempo. Esta categoría presenta dificultad para un francés porque su lengua la ignora. Si estuvieran predeterminadas no sería así.
En todos estos casos encontramos en lugar de ideas dadas de antemano valores que emanan del sistema. Cuando se dice que corresponden a conceptos, se sobreentiende que son puramente diferenciales, definidos no positivamente por su contenido, sino negativamente por sus relaciones con los demás términos del sistema. Su característica más exacta es ser lo que otros no son. Se ve entonces la interpretación real del esquema del signo así. Significado, jugar, significante, jugar, con una línea que va hacia arriba por el lado derecho y por una línea que va hacia abajo por el lado izquierdo. Quiere decir que en francés un concepto jugar está unido a la imagen acústica jugar. En una palabra, simboliza la significación, pero que quede bien entendido que este concepto nada tiene de inicial, que no es más que un valor determinado por sus relaciones con otros valores similares, y que sin ellos la significación no existiría. Cuando afirmo simplemente que una palabra significa alguna cosa, cuando me atengo a la asociación de la imagen acústica con un concepto, hago una operación que en cierta medida puede ser exacta y dar una idea de la realidad, pero en ningún caso expreso el hecho lingüístico en su esencia y en su amplitud. Siguiente subtítulo. El valor lingüístico considerado en su aspecto material. Si la parte conceptual del valor está constituida únicamente por las relaciones y diferencias con los demás términos de la lengua, puede decirse otro tanto de su parte material. Lo que en la palabra importa no es el sonido mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir esta palabra de todas las demás, porque son ellas las que portan la significación. Quizás resulte extraño, pero realmente, ¿dónde estaría la posibilidad de lo contrario? Dado que no hay imagen vocal que responda más que otra a lo que ella está encargada de decir, es evidente, incluso a priori, que un fragmento de la lengua jamás podrá fundarse en última instancia sobre otra cosa que sobre su no conciencia con el resto. Arbitrario y diferencial son dos cualidades correlativas. La alteración de los signos lingüísticos muestra suficientemente esta correlación, precisamente porque los términos A y B son radicalmente incapaces de llegar, como tales, hasta las regiones de la conciencia, que nunca percibe más que la diferencia A sobre B. Es por lo que cada uno de esos términos queda libre de modificarse según leyes extrañas a su función significativa. El genitivo plural checo sen no está caracterizado por ningún signo positivo. Sin embargo, el grupo de forma sena, sen funciona lo mismo que sena. Sen, que le precedió, es que la diferencia de los signos es lo único que está en juego. Sena tiene un valor solo porque es diferente. He aquí otro ejemplo que permite ver mejor todavía lo que hay de sistemático en este juego de diferencias fónicas. En griego, epen es un imperfecto y sten un aoristo, aunque se han formado de modo idéntico. Es que el primero pertenece al sistema del indicativo presente pemi, yo digo, mientras que no hay presente stemi. Ahora bien, es precisamente la relación pemi-epen lo que corresponde a la relación entre el presente y el imperfecto, etc. Estos signos actúan, por lo tanto, no por su valor intrínseco, sino por su posición relativa. Por otra parte, es imposible que el sonido elemental, material, pertenezca por sí mismo a la lengua. No es para ella más que una cosa secundaria, una materia que ella pone en juego. Todos los valores convencionales presentan este carácter de no confundirse con el elemento tangible que le sirve de soporte. Así no es el metal de una moneda lo que fija su valor. Un escudo que nominalmente vale 5 francos no contiene más que la mitad de esa suma en plata. Valdría más o menos con tal o cual efigie, más o menos a un lado o a otro de una frontera política. Es todavía más verdad tratándose del significante lingüístico. En su esencia no es en modo alguno fónico, es incorporal. Está constituido no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás. Este principio es tan esencial que se aplica a todos los elementos materiales de la lengua, incluidos los fonemas. Cada idioma compone sus palabras sobre la base de un sistema de elementos sonoros, cada uno de los cuales forma una unidad netamente
delimitada y cuyo número está perfectamente determinado. Ahora bien, lo que les caracteriza no es, como podría pensarse, su cualidad propia y positiva, sino solamente el hecho de que no se confunden entre sí. Los fonemas son ante todo entidades opositivas, relativas y negativas. Lo demuestra el margen de libertad de que gozan los sujetos para la pronunciación en el límite en que los sonidos siguen siendo distintos unos de otros. Así en francés el uso general de gracier, la R no impide que muchas personas la apicalicen. La lengua no queda alterada, no pide más que la diferencia y solo exige, contra lo que podría creerse, que el sonido tenga una cualidad invariable. Puede incluso pronunciar la R francesa como alemana en Bach, Deutsch, etc. Mientras que en alemán no podría emplear la R como, puesto que la lengua reconoce dos elementos y debe distinguirlos. De igual modo, en ruso no habría margen de libertad para la T al lado de la T, porque el resultado sería confundir dos sonidos diferenciados por la lengua, pero habría una libertad mayor para la TH aspirada, porque ese sonido no está previsto en el sistema de fonemas ruso. Como podemos comprobar, un estado de cosas idéntico en ese otro sistema de signos que es la escritura, lo tomaremos como término de comparación para aclarar toda esta cuestión. De hecho, primero, los signos de la escritura son arbitrarios. No hay ninguna relación, por ejemplo, entre la T y el sonido que designa. 2. El valor de las letras es puramente negativo y diferencial. Así una misma persona puede escribir T con variantes como la T en minúscula, mayúscula, la T en imprenta y en cursiva. Lo único esencial es que es un signo que no se confunda en la escritura con otra letra, por ejemplo con L, con D, etc. Tercero, los valores de la escritura solo actúan por su oposición recíproca en el seno de un sistema definido compuesto por un número determinado de letras. Sin ser idéntico al segundo, este carácter está estrechamente vinculado a él, porque los dos dependen del primero. Por ser arbitrario el signo ortográfico, su forma importa poco, o mejor, todo tiene importancia en los límites impuestos por el sistema. 4. El medio de producción del signo es totalmente diferente, porque no interesa al sistema. Que yo describa las letras en blanco o en negro, en hueco o en relieve, con una pluma o con un cincel, todo eso carece de importancia para su significación. Siguiente subtítulo. El signo considerado en su totalidad. Todo lo anterior equivale a decir que en la lengua no hay más que diferencias. Es más, una diferencia supone en general unos términos positivos entre los que establece, pero en la lengua no hay más que diferencias sin términos positivos. Ya se considere el significado o el significante, la lengua no implica ni ideas ni sonidos que preexistan al sistema lingüístico, sino solo diferencias conceptuales y diferenciales fónicas nacidas de este sistema. Lo que de idea o de materia fónica hay en un signo importa menos que lo que hay a su alrededor en los demás signos. La prueba es que el valor de un término puede modificarse sin tocar nada, ni un sentido ni su sonido, sino solamente por el hecho de que tal otro término vecino ha sufrido una modificación. Pero decir que todo es negativo en la lengua solo es cierto del significado y del significante, tomados por separado. Si se considera el signo en su totalidad, nos encontraremos en presencia de una cosa positiva en su orden. Un sistema lingüístico es una serie de diferencias de sonidos combinadas con una serie de diferencias de ideas. Pero este enfrentamiento de cierto número de signos acústicos con otros tantos cortes hechos en la masa del pensamiento engendra un sistema de valores, y es ese sistema el que constituye el vínculo efectivo entre los elementos fónicos y psíquicos en el interior de cada signo. Aunque el significado y el significante considerados por separado sean puramente diferenciales y negativos, su combinación es un hecho positivo. Es incluso la única especie de hechos que implica la lengua, puesto que lo propio de la institución lingüística es precisamente mantener el paralelismo entre esos dos órdenes de diferencias. Ciertos hechos diacrónicos son más característicos a este respecto. Son los innumerables casos en que la alteración del significante
conduce a la alteración de la idea, y donde se ve, en principio, la suma de las ideas distinguidas corresponde a la suma de los signos distintivos. Cada dos términos se confunde por alteración fónica. Las ideas tenderán a confundirse también a poco que se presente a ello. ¿Qué se diferencia un término ayer? Infaliblemente la diferencia que acaba de nacer tenderá a volverse significativa sin conseguirlo siempre ni tampoco a la primera. Y a la inversa, toda diferencia ideal percibida por el espíritu tiende a expresarse por significantes distintos, y dos ideas que el espíritu ya no distingue tienden a confundirse en el mismo significante. Si comparamos entre sí los signos, términos positivos, ya no puede hablarse de diferencias. La expresión sería impropia, porque se aplica bien más que a la comparación de dos imágenes acústicas, por ejemplo, per, padre, y mer, madre. O a las dos ideas, por ejemplo, la idea padre y la idea madre, dos signos cada uno, de los cuales implica un significado y un significante, no son diferentes, son solamente distintos. Entre ellos no hay más que oposición. Todo el mecanismo del lenguaje de que tratamos luego descansa sobre oposiciones de este género y sobre diferencias fónicas conceptuales que implican. Lo que es cierto sobre el valor es cierto también sobre la unidad. Es un fragmento de cadena hablada porque corresponde a cierto concepto. Uno y otro son de naturaleza puramente diferencial. Aplicando a la unidad el principio de diferenciación, puede formularse así: los caracteres de la unidad se confunden con la unidad misma. En la lengua, como en cualquier sistema semiológico, lo que distingue a un signo es todo lo que lo constituye. La diferencia es la que hace el carácter, como hace también el valor y la unidad. Otra consecuencia bastante paradójica de ese mismo principio, lo que comúnmente se denomina un hecho de gramática, corresponde en última instancia a la definición de la unidad, porque siempre expresa una oposición de términos, solo que esta oposición resulta particularmente significativa. Por ejemplo, la formación del plural alemán del tipo nach y nat. Cada uno de los términos que se presentan en el hecho gramatical, el singular sin la mut y sin la e final, opuesto al plural con umlaut y e. Está constituido por este juego de oposiciones en el seno del sistema, considerados aisladamente. Ni nat ni nat son nada. Todo es, por lo tanto, oposición. Dicho de otra manera, se puede expresar la relación nat por una fórmula algebraica A sobre B, donde A y B son términos simples, sino que cada uno de ellos resulta de un conjunto de relaciones. La lengua es, por así decir, una álgebra que no tendría más que términos complejos. Entre las oposiciones que comprende, las que hay que son más significativas que otras, pero unidad y hecho de gramática no son más que nombres diferentes para designar aspectos diversos de un mismo hecho general, el juego de oposiciones lingüísticas. Esto es tan cierto que muy bien podríamos abordar el problema de las unidades comenzando por los hechos de gramática, planteando una oposición tal como nat y nat son. Nos preguntaríamos cuáles son las unidades que entran en esta oposición. ¿Son esas dos palabras solo o toda la serie de palabras similares? ¿O bien a y a, o todos los singulares y todos los plurales, etcétera? Unidad y hecho de gramática no se confundirían si los signos lingüísticos estuvieran constituidos por otra cosa que diferencias, pero por ser la lengua lo que es, desde cualquier lado que se la aborde, no se encontrará en ella nada simple. En todas partes y siempre ese mismo equilibrio complejo de términos que se condicionan recíprocamente. Dicho en otros términos, la lengua es una forma y no una sustancia. Nunca nos percataremos bastante de la verdad, porque todos los errores de nuestra terminología, todas nuestras formas incorrectas de designar las cosas de la lengua provienen de la suposición involuntaria de que hay una sustancia en el fenómeno lingüístico.